Nos ponemos de pie y recibimos con un fuerte aplauso a David Greco. Vamos a orar. A mí me toca, como la última participación del día, me toca en el tema el persistente propósito de Dios eterno. Saben que, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un GPS? ¿Sí? Bueno, ahora se usa el teléfono, ¿verdad? Ustedes no pueden llegar a un destino a lo menos que pongan, ¿qué tienen que poner? ¿Cómo? Tienen que poner la dirección, ¿verdad que sí? Una vez yo estaba yendo hacia un lugar y puse la dirección y en la mitad del camino me cayó la unción de café. La Biblia dice sin café es imposible agradar a Dios, así que yo le agregué la K, pero lo demás está en la Biblia. y me desvié y al GPS no le gustó. Me empezó a decir, momentito, no, porque me desvié del camino. Y yo estoy convencido personalmente que podemos tratar de edificar, podemos tratar de servir, podemos tratar de ministrar, todo lo que podamos hacer, pero necesitamos saber el destino. Necesitamos conocer el propósito que Dios tiene. Yo soy producto de la iglesia, de cuarta generación, evangélico, pertenezco a una tradición, no le voy a decir qué tradición, pero empieza con Pente. Y mira con Costa, no, solamente. Y me enseñaron simplemente a servir. De niños, aquellos que nacimos y hemos nacido en un hogar cristiano y nos hemos criado en la iglesia, nos aprendemos a servir. Hacer lo que tenemos que hacer. De niños aprendemos a cargar con cajas y cables e instrumentos y a servir al Señor. Pero no me enseñaron por qué. Me enseñaron a servir porque hay que servir, hay que ser siervos. Y el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve para nada. Eso fue lo que nos enseñaron. Pero ya de grande me empecé a dar cuenta que sin el propósito, sin saber exactamente hacia dónde íbamos, es bien difícil llegar a una conclusión. Y yo quiero orar, porque quiero asegurarme que cada uno de nosotros tenemos un corazón dispuesto a aprender. Hemos sido desafiados en todo este día con palabras muy profundas y de mucho significado, pero quiero orar para que el Espíritu Santo, que es el mejor predicador, el mejor maestro, que Él hable a cada corazón según la necesidad, según el lugar donde cada uno de ustedes están. Yo puedo explicar lo mejor que puedo, pero es el Espíritu Santo que sabe comunicar estas verdades a cada corazón. Espíritu Santo, gracias por esta convocación. Gracias porque cada uno de estos ha venido acá con un deseo, con hambre. Ha venido con algo con hambre y sed de recibir más. Y por eso, Espíritu de Dios, toca cada uno de nuestros corazones, úngenos con tu presencia, con el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que salgamos transformados de este lugar en el nombre de Jesús. Diga amén. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes saben que en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hablado? ¿Verdad que sí? Dios ha hablado, Él es la palabra, así que Él siempre ha hablado. Pero en esta noche, ya es noche, ¿verdad? En esta noche yo quiero hablarles acerca de la palabra de Dios a 3 personas en la Biblia. ¿Por qué estoy eligiendo a estas 3 personas? Le voy a decir por qué. Porque como naciones estamos experimentando algo muy, muy difícil. No solamente en esta nación,
pero en todas las naciones, en Latinoamérica, en África, en Asia, estamos atravesando situaciones muy críticas. Donde no hace mucho tiempo mi dentista me llamó y me dijo: David, corre para acá porque tengo a alguien que le tienes que hablar. Y yo le dije: son las 11 de la noche, yo ya estoy por acostarme. No, tienes que venir rápido. Y mi dentista es dominicano, así que si hay dominicanos acá, ustedes me entienden. Bien agresivo, bien... un hombre de Dios. Y me voy para su oficina, sí, de verdad. Y me voy para su oficina y cuando entro, ahí había guardias por todos lados. Y cuando entro me dice: ven acá. Y cuando voy a una de las salas donde se atienden, ahí había un señor presidente. Un presidente de una de nuestras naciones. No le voy a decir cuál. Y estaba ahí con la boca abierta. Y él lo estaba atendiendo. Este presidente le tiene miedo a los dentistas de su país. Sí. Y vuela de noche hacia la ciudad de Nueva York para que mi dentista lo trate. Y mi dentista me mira así y me dice: David, háblale. Y yo lo miro y entonces empecé con señor presidente, es una honra de conocerlo. Yo quiero decirle que en su país hay un pueblo cristiano, evangélico, que ora por usted. Yo quiero decirle que este pueblo lo ama y lo respeta y que deseamos lo mejor para su tierra. Y no, le presenté todo ese unas lindas palabras diplomáticas. Y el hombre me mira así y me dice: sí, yo sé, ustedes los cristianos son gente muy buena. Me enojé. Y yo dije: se cree que nosotros somos simplemente alguien bueno, gente buena. Y lo miré medio enojado y le dije: mire, señor presidente, me salió el argentinito, que todos viste, me salió el argentinito. Mire, señor presidente, el pueblo cristiano de su nación es la única respuesta que usted tiene para los problemas que tiene su nación. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo: tiene razón, nosotros no tenemos respuestas para las problemáticas de nuestras naciones. Ahí me enojé más. Porque recién había ganado una elección y le había prometido a la gente que él iba a solucionar esto, iba a solucionar lo otro y que él tenía respuestas. Y ahora me estaba confesando, estaba anestesiado. Y me estaba confesando que no tenían respuestas para la problemática. ¿Cuántos de ustedes saben que, como dijo el apóstol Lucas, la tierra no tiene respuestas para las cosas de la tierra? Ellos prometen mucho, y no quiero hablar de política porque no vale la pena, pero no tienen respuestas. Y por eso elegí a estas tres personas, porque elegí a lo que Dios le habló al profeta Ezequiel, elegí lo que Dios le habló al apóstol Juan y al apóstol Pablo. ¿Qué cosa? ¿Qué mensaje? ¿Y por qué? Escúcheme bien, al profeta Ezequiel Dios le habló. Y Ezequiel estaba en un cautiverio. Estaba en el cautiverio diga Babilonia. Diga, Babilonia viene de Babel. Y Babel significa confusión. Entonces el pueblo de Israel, la tribu de Judá y Benjamín ¿sabe dónde estaban viviendo? En confusión. Y cuando alguien vive en confusión, está confundido. Y no solamente estaban confundidos, pero ¿sabe lo que habían hecho en Babilonia? ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Daniel? ¿Qué le hicieron? Lo primero que le hicieron a Daniel. ¿Se acuerdan lo que le hicieron? ¿Le cambiaron el qué? El nombre. Le trataron de cambiar la identidad. Escúchenme bien. El pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto. Diga, esclavos. Pero en Babilonia no eran esclavos, eran cautivos.
En Egipto fueron esclavos, trabajaron, los explotaron. Pero en Babilonia no, en Babilonia los absorbieron. La cultura los absorbió de tal manera que cuando llegó el momento de salir, no se querían ir. Solamente salieron 50.000, porque estaban muy cómodos en Babilonia. Entonces, ¿qué le habla Dios a Ezequiel en esa situación? Muy parecida a las situaciones de muchos países en el día de hoy. No somos esclavos, pero estamos absorbidos por la cultura. Una cultura que nos está tratando de convencer de un montón de cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Gente confundida que no saben si son varones, son mujeres. Ahora viene una onda nueva. ¿La quieren escuchar? Ahora la onda nueva es que no somos seres humanos, somos seres híbridos porque vamos a ser seres con máquinas. El mes pasado le dieron permiso a un gran empresario para que ya empiece a probar algo que se llama The Neuralink, que es un chip que se inserta en el cerebro, donde ya vamos a estar comunicados. ¿Viste tu teléfono? ¿Sabe cómo es tu teléfono? Tu teléfono está comunicado con todo el mundo, ¿verdad que sí? Ya no hay más llamada de larga distancia, no hay nada. El teléfono que tienes ahí en la mano se comunica con todo el mundo. Bueno, ahora no el teléfono va a ser, ahora tu cerebro se va a comunicar con todo el mundo. Y ya le dieron permiso. Y ahora nos enteramos que le dieron permiso el mes pasado, pero ya hace varios años que están experimentando. Imagínense ustedes cuando ustedes como padres manden a sus chicos a la escuela y la mayoría de los chicos en la clase tengan eso en el cerebro y sean súper inteligentes, y tu hijo y mi hijo no la tengan. ¿Qué vamos a hacer? Esto se viene, esta cultura que está confundiendo a la gente. El mes pasado en Estados Unidos testificaron 4 expertos del Pentágono delante de toda la política y comprobaron que el gobierno está escondiendo platos voladores, de seres extraterrestres que ya hace años que están acá, del 1947, y que ahora están comprobando que 70.000 años atrás vinieron de otra dimensión y dejaron plantaron vida aquí, que nosotros no venimos de Dios, no venimos del mono, venimos de seres extraterrestres. Estamos confundidos y cada día más confundidos. Y Dios le habla a Ezequiel, Dios le habla a Juan en la isla de, ¿se acuerdan dónde estaba? En la isla de Patmos. El gran emperador Domiciano estaba violentamente persiguiendo a la iglesia. Y Dios entonces le habla a Juan con una persecución violenta. Muchos creyentes a Juan no lo querían matar, tenían miedo de Juan. Ya Juan era anciano y no lo querían matar, y por eso lo mandan a la isla de Patmos para que se muera solo. Y Dios le habla a Juan, Dios le habla al apóstol Pablo. Y cuando le habla al apóstol Pablo, ¿sabe dónde estaba Pablo? En una cárcel de Roma. Y no solamente los perseguía el imperio romano, pero los perseguía, él los llama la sinagoga de Satanás. Qué lindo nombre. Dice, esos que se llaman judíos, pero no lo son. Es decir, la persecución de la iglesia no solamente venía del mundo secular, pero venía del mundo religioso. No, los romanos no los querían, los judíos no los querían, no los quería nadie a los cristianos. Y Pablo está en una cárcel romana. Y dicho sea de paso, ¿sabe quién era el emperador de Roma durante la prisión de Pablo? Un señor que se llamaba Nerón. Nerón se creía que era un artista, un cantante, y un día no se pudo inspirar para escribir una canción y mandó a quemar a Roma. La incendió toda. Y mientras estaba viendo que Roma ardía, él estaba cantando con su arpita. Y cuando se quemó todo, ¿sabe a quién le echó la culpa? A los cristianos. Y ahí empezó una persecución violenta. Y en medio de esa persecución, Pablo vuelve a Roma y ahí muere. Pablo está en una cárcel y Dios le habla
le habla y de esa carta, de esa cárcel manda la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses y la carta a los Colosenses. Las revelaciones más profundas. ¿Y qué habla Dios en esas situaciones? ¿Qué dice Dios? Ay, soporten las pruebas, soporten hasta que se termine. Una palabra de consolación. ¿Sabe de qué Dios le habla a Ezequiel? A Ezequiel Dios le habla de una cosa sola. Se lo voy a leer. Ezequiel capítulo 1 versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Se veía, escúchenme bien, yo le estoy hablando de un momento en la historia de Judá y Benjamín donde están atravesando por estas situaciones en Babilonia, confusión, falta de identidad, todas estas cosas. Y Dios entonces le habla y no le da una palabra simplemente de consolación, le muestra a él, ¿el qué? Diga, el trono. Había un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris. Vio un arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno, el que estaba en el trono, le empezó a hablar. Y él se cayó al piso, pero el que le habló le dijo: hey, yo no te estoy mostrando el trono para que te caigas al piso. Yo no te estoy mostrando el trono para que te quedes postrado. Le dijo: levántate, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. De repente en esta situación difícil, ¿sabe lo que Dios le mostró? El trono. Pero escúcheme bien, el trono estaba continuamente en movimiento. El trono de Dios nunca es estático, está continuamente en movimiento. Isaías también vio el mismo trono y dijo que era alto y sublime. La palabra alto no es alto, la palabra es enalteciéndose y haciendo, porque el trono de Dios cada vez que se mira es más alto, es más grande. Dios no es grande, Dios se engrandece. Dios no es alto, Él se enaltece. Y por eso Él vio a un trono que se estaba moviendo. Ustedes saben, si ustedes en el capítulo 1 veía como un viento que venía del norte, el trono vino como un viento que venía del norte. Había ruedas que estaban continuamente, tenían ojos, y había ruedas que estaban continuamente en movimiento. Los querubines que estaban ahí, los seres vivientes se paraban, andaban, y había relámpagos y voces y truenos. Y el profeta Ezequiel vio todo ese trono en movimiento, pero vio a alguien que estaba sentado en el trono, que tenía semejanza de ¿qué? De hombre. Estaba sentado, ahí estaba el arco iris, se veía el fuego como pureza y santidad, había lámparas y antorchas, había seres vivientes. Esta fue, Ezequiel dice: yo vi la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Escúcheme bien, esta era la gloria de Dios, la presencia de Dios revelada en una persona. Semejante al Dios. ¿Sabe quién vio él? Al Dios hombre. Él no entendió. Oh, no. Ahora le voy a decir por qué. Él no entendió, pero nosotros sabemos quién era el que estaba sentado en el trono. Nosotros sabemos que ese era el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su... ¿Qué vimos? Su gloria, gloria como el unigénito del Padre, el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Ezequiel vio el trono en la peor situación de la historia del pueblo de Judá y Benjamín, ¿qué le mostró Dios? ¿Qué le mostró?
A Isaías, ¿qué le mostró? En el año que el rey Usías murió y se cayó la economía de Israel y la gente perdió su identidad, el trono estaba vacío. ¿Qué le mostró Dios a Isaías? Escúcheme bien, a todos ustedes que se piensan que las cosas van mal, no se olviden, si ustedes le van a pedir que Dios le hable, Dios siempre te va a mostrar te va a decir, hey, ¿saben quién gobierna acá? No solamente le mostró al Hijo del Hombre, no solamente le mostró al Dios hombre, pero en el libro de Ezequiel, Dios se revela, el Señor se revela como el buen pastor. Y habla en contra de los falsos pastores de Israel. En Ezequiel 34, ¿sabe lo que dice el que estaba sentado en el trono? Le dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Estamos hablando del viejo pacto. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Este no es Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que Él es el buen y el buen pastor que da su vida. Y Él dice, y yo las llamo y ellos escuchan mi voz y me reconocen. ¿No ve? ¿A quién vio Ezequiel? Sentado en el trono. Vio al hombre, a Dios hombre con forma de semejanza de hombre, y también escuchó las palabras de buen pastor. Y al final, en el capítulo 48, aleluya, ¿sabe qué ve? Ve a un templo, ve a una ciudad, ve a un reino. Y dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será, ¿lo quiere decir? Diga, Jehová Shammah. ¿Cómo? ¿Sabe lo que significa Jehová Shammah? Significa dos palabritas, Señor allí. Porque en el reino, no me quiero adelantar, la característica del reino, la característica gente del reino es que el Señor está, ¿cómo? Allí. El trono de Dios. Daniel lo llama también el Hijo del Hombre. Sí, escúchenme bien, había querubines y seguro que había ángeles y estaba todo el ejército del cielo adorando. Pero ahora le quiero decir la primera cosa fuerte. Él estaba sentado en el rodeado de ruedas y de fuego y de querubines y toda esa gloria, pero ese que estaba sentado en el trono estaba solo. Le estoy hablando del propósito. Estaba solo. Déjeme de leerle lo que Dios le mostró a Juan. En Juan, ahí viene, le mostró el mismo trono. Entre las características del trono, la visión del trono de Ezequiel con la visión de Juan en el trono, hay 80 características que son iguales. Fuego, tronos, voces, querubines, seres vivientes, con ojos, con león, con caras por todos lados, antorchas de fuego, el Espíritu de Dios. 80 características idénticas, con una diferencia. El hombre que estaba sentado en el trono en Ezequiel estaba solo. Pero mire lo que pasa en Apocalipsis. Apocalipsis 7 dice, después de esto, mire, y he aquí una gran, ¿cómo? Oh, ahora el que estaba sentado en el trono no está solo. Porque hay una gran multitud, la cual nadie podía contar, y venían de toda nación, y de toda tribu, y de todo pueblo, y de toda lengua. Espérese, que estaban sentados, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a una gran voz diciendo: la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el
trono y al Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Y escúcheme bien, esta multitud les sirven de día y de noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono, el que extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pasea. El mismo que vio Ezequiel. Pero Ezequiel no vio multitud. Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese hombre que estaba sentado en el trono era la gloria de Dios revelada en una persona, pero esta vez él no estaba solo, porque había una multitud que lo estaba adorando y lo estaba sirviendo. Escúcheme bien, ahora el que estaba sentado en el trono tenía un reino alrededor de él. Rey de reyes. ¿Cómo lo llama Juan? Rey de reyes y Señor de señores. Y si esta multitud, Apocalipsis 19 dice: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y aquí dice, hasta ahora dice gran multitud, hasta ahora dice gran multitud. Ezequiel no vio multitud. Ezequiel lo que vio fueron seres vivientes con muchos ojos, con muchas caras, vio ruedas por todos lados, pero vio solamente el que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono le dijo: yo soy el buen pastor y yo soy el templo. Yo soy la casa, yo soy la habitación de la gloria de Dios. Pero eso es todo lo que vio. Ahora Juan, ¿qué ve? Ve al mismo que estaba sentado en el trono, pero ahora no está solo. Ahora hay una gran multitud. Ahora está la iglesia de Cristo. Ahora está el reino de Dios. Pero alguien seguramente que dijo: ¿y estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? Y de repente en el mismo capítulo 19 dice, la palabra dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Espere un momentito. Ahora Juan ve otra cosa. No solamente ve una multitud, ve a la esposa. Y la esposa que se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora Juan ve al Señor, y el Señor no está solo. Sí, escúchenme bien. El trono, ¿se acuerdan que le dije que el trono se movía? Sí, siempre hay movimiento. La presencia de Dios nunca es estática. Siempre hay movimiento. El trono siempre está yendo hacia el cumplimiento de un propósito. Y ahora de Ezequiel a Juan vemos una parte del cumplimiento. ¿Sabe lo que vemos? Que en Ezequiel estaba solo, ahora no está más solo. Ahora estamos nosotros. Espérese. Esta fue la revelación de Juan. Voy a terminar con la revelación. Esto es corto, no es muy largo. Ahora voy a terminar con la revelación de Pablo. Pablito. Estas son las palabras de Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. Si visiones significa más de una. Y las revelaciones del Señor. No recibió una, recibió varias. Y conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios solamente lo sabe, pero este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo conozco a este hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero dice fue arrebatado y ahora dice al paraíso, donde oyó palabras inefables, y la palabra inefable es la palabra ilegal. Palabras ilegales que no le es dado al hombre expresar. Sí, entienda algo. Cuando Jesús se le presentó a Juan, ¿sabe lo que le dijo Juan? Le dijo: Juancito, desde ahora en adelante todo lo que ves y todo lo que oyes, ¿qué le dijo? Escríbelo y mándaselo a la iglesia. A Pablo le dijo: escúchame bien, Pablo, escúchame, todo lo que ves y todo no lo compartes con nadie.
no te es permitido decir lo que viste acá. Yo sé por qué. Y porque, digamos que usted se mete en una máquina de tiempo y se va al 1492 y se encuentra por las calles de Cádiz a Cristóforo Colombo. Sí, porque él no se llamaba Cristóbal Colón, se llamaba Cristóforo Colombo porque era italiano. Y se encuentra con Cristóbal Colón. Y Cristóbal le dice, ¿y de dónde venís? Ah, yo vengo del siglo XXI. No me digas. ¿Y cómo son las cosas del siglo XXI? Tremendas. En el siglo XXI tenemos teléfonos celulares. ¿Y sabe lo que va a decir Colón? Va a decir, ¿tele qué? ¿Celu qué? No, es una maquinita, yo puedo hablar con alguien al otro lado del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hablar de...? Y porque hay una señal que viene por el espacio y se mete por una antena y él te va a decir, ¿antena qué? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros no podemos hablar con alguien del siglo XIV porque ellos no tenían lenguaje. Pablo es llevado al paraíso y ve cosas donde no hay lenguaje para explicar lo que él vio. Diga, pero. ¿Cómo? ¿Sabe lo que yo hice hace como 3 años atrás, en medio de la pandemia? ¿Sabe lo que hice? Agarré la epístola de Efesios, Filipenses y Colosenses. Tomé un lápiz amarillo y dije, voy a buscar en todos los lugarcitos donde él no me dice que vio esto en el cielo, pero esto lo tuvo que ver. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición. ¿Dónde? ¿Y dónde le parece que él vio todas las bendiciones? ¿Dónde? En lugares que celestiales en Cristo Jesús. Ya del versículo 3 del capítulo 1 de Efesios ya te dice que él vio algo, porque esto no es una revelación, esto es algo que él vio. Él vio al Señor Jesús sentado a la diestra del trono de Dios, que estaba todo lleno de bendiciones, y ahora esas bendiciones eran ¿para quién? Y Pablo entonces oyó en una cárcel romana, en una cárcel donde tenía a soldados romanos al lado continuamente 24 horas al día, que le estaban diciendo, Pablo, mañana ya está. Todo, 2 años estuvo en esa cárcel. Salió, zafó, la primera vez zafó. Pero imagínense ustedes en una cárcel romana continuamente bajo amenaza de muerte. Y este hombre, entonces, ¿qué hace? Escucha la voz de Dios. Y yo le voy a decir, escúcheme bien, mire lo que él escuchó. Mire lo que él escuchó. Mire lo que él dice en Efesios capítulo 1. Dándonos a conocer. ¿Qué significa esto? Que Dios le dio ¿un qué? La palabra ahí conocimiento no es conocimiento. Es la palabra conocimiento a través de la experiencia. Experiencia en ese lugar, en Roma, dándonos a conocer por experiencia el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sabe lo que él está diciendo ahí? Él está diciendo, me dio a conocer por medio de una experiencia que tuve con él, me dio a conocer que él me revela a mí el misterio de su voluntad, que él se había propuesto en sí mismo. Esa palabra propuesto, ¿sabe lo que significa? Poner algo adelante. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe lo que él vio? Él vio al Padre que se había propuesto esa voluntad, ese propósito, y que el Padre lo tenía ¿dónde? Tenía ese propósito ¿dónde? Delante. Yo quiero que usted entienda que estamos hablando de este propósito eterno. Este propósito siempre estuvo... ¿Cómo? Delante del Padre. El Padre siempre contemplando ese propósito. El Padre continuamente, y se lo voy a dejar para el final, ¿está bien? ¿Sí? Porque nosotros los predicadores hablamos de propósito, pero después nunca lo definimos. Yo lo voy a definir. Porque si yo no defino el propósito, no lo defino, ¿hacia dónde voy a ir? Si yo no conozco el fin, no conozco el destino. El Padre entonces
tiene ese propósito delante de él, lo tiene puesto delante de él, y Pablo lo ve porque dice, a mí me lo dio a conocer por experiencia, y dice que, ¿y cuál fue el propósito? De reunir todas las cosas que en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Sí, cuando a Dios se le dio la gana de hacerlo, lo reveló. Así que las que están en los cielos y las que están en la tierra, y diga reunir. ¿Le puedo explicar lo que significa la palabra reunir? Todas estas palabras tienen significado. ¿Cuántos de ustedes leen el diario? La gente, no, los chicos ya no. Nada. Levanten la mano los que leen el diario todos los días. ¿Sí? ¿No ve? 2 o 3 nada más. ¿Saben lo que tiene un diario? ¿Qué tiene en la primera página? ¿Un qué? ¿Un titular? ¿Se llama titular o un título? ¿El título qué es? ¿Todo un artículo o es un qué? No, dígame, grítenme. ¿Un resumen? ¿Qué más? Lo importante, lo relevante. ¿Tiene muchas palabras o simplemente es un, diga, título? ¿Sabe lo que es esa palabra reunir? La palabra reunir es la palabra poner en el medio un encabezamiento, un titular. Cuando Dios, el propósito que Dios tenía delante de él era un titular que él tenía. Un título que él tenía. Porque él tenía que reunir. Y este es el propósito. Es decir, Dios siempre le hizo propaganda con este título. Esta es la propaganda del Padre. Yo voy a reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Yo voy a voy a resumir todo esto en este título. Todo va a ser reunido en Cristo Jesús, mi Hijo. Mire. ¿Y por qué? ¿Por qué en Cristo? Porque este fue el Hijo que fue resucitado. Mire lo que dice. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? A ver cuánto tiempo. Tengo tiempo. ¿Sabe cómo está escrito este pasaje? El versículo 19 es el versículo más poderoso de la Biblia. ¿Quiere saber por qué? Porque mire lo que dice. Dice, ¿cuál es la supremiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Le voy a decir cómo está escrito. Está escrito así. ¿Y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según el poder de su poder de su poder? Ahí están las 4 palabras de poder. 4. Dice, según la supereminente grandeza de su poder, la palabra dunamis, que significa habilidad. Dios, ¿cuántos de ustedes saben que Dios es hábil? Dios sabe hacer las cosas, tiene habilidad divina. Para con nosotros los que creemos según la operación, y la palabra operación es la palabra energía, que significa, de donde sacamos la palabra energía. Y la palabra el poder energético de Dios no es poder. El poder energía significa que el poder se está moviendo. Estas luces tienen poder, pero si yo las apago, tienen poder, pero no tienen energía. Porque no hay poder que está llegando. Si yo prendo, entonces viene la energía. Entonces acá dice que la supereminente grandeza de su poder, habilidad, para con nosotros los que creemos según, de acuerdo a la energía del poder, que significa poder, pero poder de dominio, es la palabra dominio. Cuando este poder de Dios se manifiesta, no hay otro poder que existe, porque este es un poder que domina. Y según el poder de su fuerza, que significa simplemente fortaleza. Aquí Pablo vio algo, vio que Dios soltó su poder total. ¿Para qué? Para resucitar a Cristo de los muertos. Cuando creó al universo, solamente usó el poder de su palabra. Un poder nada más. Todo el universo creado con el poder de su palabra, nada más. Pero cuando resucitó a Cristo usó los 4. Y cuando te resucitó a ti de los muertos, también usó el mismo poder.
Pero mire. No solamente lo resucitó, pero este poder lo sentó en el trono, traspasándolo. Hebreos dice que él no ascendió, él traspasó los cielos. ¿Sabe lo que significa traspasar? Hacerle un agujero, un boquete. Porque los cielos estaban cerrados hasta que él los abrió. Al cielo no había subido nadie. Nadie había subido. Él tiene que ser el primero en todo. Y cuando él subió, abrió un boquete, un agujero, abrió un túnel. Y solamente por ese lugar podemos entrar nosotros, los que estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Ese poder, espere, lo resucitó, lo sentó a la diestra del trono de Dios. Pero mire, ahora termina Pablo, dice, ese poder hizo que sometiera todas las cosas debajo de su pie. Amén, claro, todo. Cuando él traspasó los cielos, dice que avergonzó a todos principados, a toda potestad, a todo dominio. Sí, los desarmó. La palabra es los desarmó. Los dejó desarmados, sin autoridad y sin poder. Pero escúchenme bien, ahí no se termina el cuento. Ahí comienza. ¿Por qué? Porque ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, que lo sentó a la diestra, que sometió a todas las cosas, dice que ese poder lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga conmigo, Jesús llena todo. Sí, pero la palabra llenar no significa llenar. La palabra llenar significa consumar, completar. Consumado es. Escúchenme bien, nunca duden que lo que Dios comenzó en tu vida lo va a dejar sin completar. ¿Te cuento una experiencia que tuve? Sí, una vez donde yo ministro, se murió un hermano, falleció un amigo y fui al funeral. Y cuando fui al funeral, prediqué el evangelio. Porque en un funeral, el lugar más fácil de predicar el evangelio es en un funeral, en un velorio. ¿Saben qué pasó? Se convirtieron 120 personas. Yo salí de ese lugar diciendo, si se muere más gente. Y yo me fui bien como molesto, pero bien molesto. Digo, un momentito, en un velorio, 120 personas. ¿Cómo puede ser? Y 2 semanas después, hablando con un hermano, otro hermano, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, ¿te acuerdas del hermano ese que se murió? Sí, ese hermano tenía un llamado a ser evangelista. Y como Dios no lo pudo usar vivo, Él lo llena todo, Él lo completa todo, Él lo consuma todo. Esta semana no quiero ofender a nadie, a lo mejor alguien por acá cree esto, pero hay una famosa maestra, ¿no?, que enseña que Cristo, cuando murió, descendió al infierno. Y que en el infierno fue torturado por Satanás. Y que él peleó contra el infierno, contra Satanás. Pero al tercer día lo venció. Mentira. Cuando él dijo a las 3 de la tarde en la cruz, dijo, ¿cómo? Se terminó. Él descendió a la profundidad de la tierra, al lugar de los muertos al lado. ¿Sabe para qué? Para predicarle y anunciarle que en 3 días salían todos. Ahí el diablo no pudo, el diablo apenas lo vio en la cruz, dijo, se terminó el picnic. Lo que él trataba de hacer es bajarlo de la cruz. Hay predicadores que te dicen, cuando el diablo lo vio en la cruz, se reía, festejaba. No festejaba nada, estaba llorando. Porque la cruz para él significó su fin.
Él derrotó el poder de la muerte, el imperio de la muerte. Espérese. Mire. Ezequiel tuvo una visión del trono. Ezequiel tuvo una visión del trono. Él estaba sentado en el trono, el Dios hombre, el buen pastor, el templo de Dios. Pero estaba solo. No tenía multitudes, no había iglesia, nada. Estaba solo, recibiendo toda la adoración del cielo. Pero cuando Juan lo ve, Juan ve. ¿Y sabe lo que vio Juan? Juan vio una multitud y Juan vio la esposa. Pero Pablo vio a la multitud, vio a la esposa y vio al cuerpo. Se fijó como el apóstol Gustavo y el apóstol Lucas han estado hablando de la iglesia y del cuerpo. Yo quiero decirle que ese es el propósito. Diga propósito. Otra vez. ¿Quiere aprender la palabra en griego? Es bien fácil. Diga tesis. No prótesis. No, prótesis no. No, esa es otra palabra. Esta es tesis. Pro significa antes de o hacia adelante. Pero tesis, para aquellos que han estudiado y han hecho doctorados y maestrías, ustedes saben bien lo que es una tesis. Una tesis es una conclusión, es una pregunta que se hace y se hace una proposición, se propone una solución. Yo puedo tener una tesis, 1 más 1 es 2. ¿Por qué? Porque una tesis establece una ley, una tesis establece un gobierno. Le doy un ejemplo. En el siglo XV, la gente creía que la Tierra era el centro del universo. Y se aparece un señor llamado Copérnico, y Copérnico en el siglo XV dice, no, la Tierra no está en el centro está el Sol. Y todos los planetas giran alrededor de esta estrella que está fija, no se mueve. Pero todos los demás giran alrededor del Sol. ¿Sabe lo que hizo Copérnico? Estableció una tesis. Y de ese momento en adelante, ¿qué? Se comprobó que el Sol era el centro. En el siglo XVI viene otro científico que se llama, un hombre de Dios creyente, que se llamaba Isaac Newton. Y Newton, ¿sabe lo que dice? Ah, sí, claro, los planetas giran en órbita alrededor en el poder de la gravedad. Y él presenta la tesis del poder de la gravedad. Y hasta el día de hoy nosotros volamos y vamos al espacio y volamos siempre ¿con qué? ¿Con la referencia de qué? Del Sol. ¿Sabe por qué? Porque cuando se establece una tesis, cuando se establece una protesis, todo lo demás se usa como punto de referencia. Yo quiero decirle algo, el propósito de Dios, la protesis de Dios, todo se mueve hacia un final. Todo tiene cumplimiento hacia un final. El Espíritu Santo, posiblemente mañana le quiero hablar de cómo el Espíritu Santo ejecuta esta protesis, este propósito. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el propósito? Es que el que está sentado en el trono, ese tiene que triunfar. Es el triunfo del trono del que está sentado en el trono. Ese tiene que triunfar. Y ahora le voy a decir a los pastores y a los líderes y a lo que sea, se lo voy a hacer bien simple. El propósito de Dios es que el que está sentado en el trono tiene que vencer. Esa es la prótesis de Dios. El trono tiene que vencer. Sí, hoy hay una guerra de tronos, porque los tronos de este mundo quieren derrotar, pero nadie va a derrotar el trono de Dios. Nadie va a derrotar al que está sentado en el trono. Y ahora le voy a decir muy simple. ¿Sabe cuál es el propósito? Le voy a decir cuál es el propósito. ¿Se acuerdan que le dije que el propósito del Padre estaba siempre de dónde?
¿Cómo? Delante de Él. ¿Sabe cuál fue el propósito del Padre desde la eternidad? El propósito del Padre es siempre tener hijos e hijas. Espera, porque esto tiene que cambiar tu ministerio. El propósito del Padre siempre fue tener ¿qué? El propósito del Hijo siempre fue tener a una esposa. Y el propósito del Espíritu Santo es siempre tener una habitación. ¿Quieres saber en 3 puntos fáciles cuál es el propósito, persistente propósito de Dios? El Padre siempre quiso tener, y aquí estamos. Un día ese propósito se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no vamos a ser simplemente hijos e hijas acá. Vamos a ser hijos e hijas en su presencia. Vamos a ser la gran multitud. Y el Padre va a recibir a su gran familia. Y Jesús le va a decir, estos son los hijos que te traigo. Y el hijo que va a tener a su novia, a su esposa, por toda la eternidad. Y el Espíritu Santo tendrá una habitación eterna. Escúcheme bien. Le voy a hacer una pregunta. Como hombres y mujeres de Dios, ¿estamos cooperando con este propósito? ¿Por qué le pregunto esto? ¿Qué estamos produciendo en la iglesia? Según el propósito del Padre, el Padre sabe lo que quiere. ¿Cómo? Estamos produciendo hijos y estamos produciendo hijas, pero perdóneme. Esto me molesta. Esto me molesta cuando yo escucho a algún compañero mío o amigo que me dice, mi hijo espiritual. Y yo tengo ganas de decirle, ese no es tu hijo, ese es el hijo del Padre. Yo sé que algunos de ustedes dicen que tienen hijos espirituales. Yo no tengo ningún hijo espiritual. Yo lo que tengo son hombres y mujeres de Dios que tienen el propósito de llegar a ser hijos del Padre. Y por eso yo les tengo que enseñar y los tengo que animar a que sean verdaderos hijos de Él. Le tengo que establecer esa identidad. Óyeme, tú no eres hijo de cualquiera, tú no eres hijo de carne ni sangre, tú eres hijo del Padre, porque ese propósito estaba delante de Él desde antes de la fundación del mundo. El propósito eterno de Dios siempre fue, y por eso nosotros, como líderes, como pastores, como maestros, como lo que sea, profetas, apóstoles, maestros, lo que sea. ¿Cuál es nuestra función con el pueblo que Dios nos ha entregado? Maestros de escuela dominical, es producir, motivar, empujar a hombres y a mujeres para que aprendan a ser ¿qué? ¿Hijos de quién? Enseñarles acerca del amor del Padre, enseñarles acerca del corazón del Padre, enseñarles lo que es un hijo. Nosotros tenemos miembros en la iglesia de Cristo no hay miembros, hay hijos e hijas. Espérese. Propósito. De tener una generación ¿de qué? ¿De quién? Y de tener una generación que entiendan que somos la prometida del Hijo. Espérese. ¿Puedo decir algo fuerte? Sí. Me cuesta un poquito, de verdad. La novia, la iglesia, es la esposa del Hijo. No es mi novia. Yo no la puedo usar. Espérese. No, perdónenme. Esto no es para aplaudir.
Esto es para llorar. Si alguien me insulta a mi esposa, se va a buscar un problema conmigo. Si alguien me usa a mi esposa, habla mal de mi esposa, se va. No nos olvidemos que nosotros simplemente somos obreros trabajando en la iglesia, que es la esposa del que está sentado en el trono. ¿Y saben lo que tenemos que hacer como esposa? Una cosa sola: ser fieles al esposo. Ser fieles. No buscar otro novio, no buscar otro esposo, no buscar otra cosa. Simplemente dedicar nuestras vidas ¿a quién? Estamos hablando de propósito. Hijos e hijas. Esposa. Somos la esposa del que está sentado en el trono. Y espere. Y somos habitación del Espíritu Santo. Estamos desarrollando una cultura donde el Espíritu Santo viene a habitar. Él no habita donde no hay carne, donde hay carne, perdón. Él no habita donde hay manipulación. Él centriza. ¿Cómo? ¿Qué hace? No se va, simplemente se va a una esquinita y se queda ahí esperando hasta que alguien se arrepienta. Centrístese. ¿Por qué? Porque Él quiere habitar. Y habitar significa un montón de cosas. Habitar significa quedarse, no venir de turista, no venir el domingo, no venir de vez en cuando. El Espíritu Santo quiere una habitación permanente. El propósito ahora. Sí, le hablé del propósito eterno. El propósito eterno es que el Hijo tenga gloria, que el Hijo reciba toda la adoración y la alabanza en la gran multitud que lo va a rodear su trono y lo van a alabar por toda la eternidad, y Él va a recibir el fruto de su sufrimiento y Él va a recibir la gloria que Él se merece. Eso lo vamos a ver, lo vamos a experimentar eternamente, no va a tener fin. Pero mientras estamos acá, este es el propósito. El propósito es levantar una generación ¿de qué? De hijos e hijas ¿de quién? No tus hijos, no tus hijas, no hijos de tu ministerio o de mi ministerio, hijos del. Enseñarle que allá arriba, ese es el Padre. Ese es el Padre. Y que yo también soy un hijo del Padre. Es el Padre de gracia, el Padre de perdón, el Padre generoso, el Padre que perdona. Todo eso, compartirlo, enseñarlo, motivar a los hijos y las hijas de Dios que vean a Dios como su Abba, como su papá. Que preparar una generación y tener una generación de hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, que sepan que somos la esposa del Cordero, que no tenemos otro esposo, que no tenemos otro Señor, que todos nuestros recursos vienen de nuestro Señor, y nuestra fidelidad es a nuestro esposo. Lino, puro, pureza y habitación del Espíritu Santo. Estamos preparando nuestras congregaciones para hacer una ¿qué? Una habitación del Espíritu Santo, porque ese es el propósito. Ezequiel lo vio en parte. Ezequiel le habló al pueblo de Israel. Israel falló. No lo entendieron. Y Dios entonces, que tenía delante de él este propósito eterno, nos veía a nosotros, a su iglesia, a su casa. Y hoy somos la casa del Padre, donde hay muchas moradas que ya están preparadas para el esposo y para la esposa. Y que el Espíritu Santo diga: yo habito ahí.
Escúcheme bien. Termino. Vamos a ponernos de pie. Esta es la característica principal de los lugares donde el propósito se está cumpliendo, donde hay hijos e hijas de Dios, donde hay fidelidad al esposo, donde hay habitación del Espíritu. ¿Sabe cuál es la característica? ¿Lo quiere decir? Diga, Jehová Shammah. El Señor está ahí. Cuando hablamos de tener un conocimiento más profundo de Cristo, ¿sabe cuántas veces yo le he preguntado esto? Señor, ¿y qué significa esto? Dime, quiero saber. Y muchas veces tenemos ideas de que, no sé, revelaciones ¿Y sabe cómo conocemos al Señor diariamente? ¿Sabe cómo lo conocemos? ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren conocer al Señor? ¿Cuántos? Le voy a decir, le voy a dar esto es algo que nos ayuda. ¿Sabe cómo es? ¿Cómo lo conocemos? Caminando nuestro día y fijándonos y preguntándonos, ¿el Señor está en eso? ¿El Señor está allí? Y fíjate, y encuentra donde está el Señor y encuentra donde el Señor no está. Fíjate en tus amistades. ¿El Señor está ahí? Sí. ¿El Señor está ahí? No. En tus actividades, ¿el Señor está ahí? ¿O el Señor no está ahí? Y cuando vemos al Señor, cuando identificamos la presencia del Señor en nuestra vida, ahí lo conocemos más. ¿De gloria? ¿Cómo? ¿En gloria? ¿A otra gloria? ¿A otra gloria? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo tenemos que contemplar. Tenemos que decir, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y todos los días reconociendo, ¿está ahí? Es fácil estar acá y saber que el Señor está aquí. Pero pasado mañana y el lunes, cuando estés viviendo tu vida normal, fíjate, ¿el Señor está ahí? ¿El Señor está en eso? ¿El Señor está ahí? ¿Esa voz que me está hablando es del Señor o no es del Señor? Porque así lo conocemos más. El propósito de Dios, la tesis de Dios. Esta es la tesis que gobierna el universo. Esta es la tesis que gobierna a la iglesia. Esta es la tesis que gobierna a toda la creación. Esta es la tesis que gobierna el cielo y gobierna la tierra. La tesis que el Padre va a tener hijos e hijas, que el Hijo va a tener a su esposa y que el Espíritu Santo va a tener una habitación, una ciudad, un reino que va a ser habitado por la gloria del Espíritu. Para mí es el propósito de Dios. Y para ustedes, cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, por favor. Como pastor, y todos los pastores que están aquí, el apóstol Gustavo dice que hay más de 800 pastores en este lugar. Pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Propongámonos algo. Propongámonos adoradores. Propongámonos vivir en esta tesis, en este propósito. Propongámonos comunicar esta verdad. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Que yo sepa, mi papá fue mi papá. ¿Y saben lo que yo tengo de mi papá? Tengo el ADN de mi papá. ¿Saben lo que yo tengo de mi Padre Celestial?
Jesús dijo, no se regocijen porque los demonios salgan, regocíjense porque tu nombre está inscrito en los cielos. Está inscrito en el registro civil del cielo. Mi nombre está en el registro civil de Rosario. Yo nací en Rosario y está ahí en algún lugar de Rosario. Tu nombre está en el lugar donde tú naciste, pero tu nombre está en el registro civil del... ¿Le podemos enseñar esto a nuestra gente? ¿Le podemos decir esto? Que son hijos e hijas con todo privilegio. Y somos hijos con herencia. Que somos esposa de Cristo. Y que le debemos toda nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Jesús. Que no podemos tener otro novio y otro esposo. Que no podemos buscar ningún otro deleite, ningún otro placer. Que nuestro único placer y nuestro único deleite es con el esposo. Y que no somos, y que el Espíritu Santo no es simplemente un poder, y que el Espíritu Santo no es alguien que nos da dones y unción. El Espíritu Santo es alguien que quiere habitar y que quiere gobernar y que quiere ser mi maestro y mi profesor y mi entrenador hasta que vea a Cristo cara a cara. Hermanos, ¿podemos proponer hacer esto? Yo sé que muy rápido, esto tomaría mucho tiempo explicarlo, pero que el Espíritu Santo te lo revele más. Que mientras esta noche estés durmiendo, que el Espíritu Santo te moleste. A mí me molesta, me despierta, me agita. Que te lo muestre. ¿Quiénes somos? Somos gente del propósito de Dios. Es un propósito eterno. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Son misterios, pero que ahora se nos son revelados. Espíritu Santo, salimos de este lugar con un propósito de que esta tesis se cumpla en nuestra vida y en la vida de nuestro pueblo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos al Señor? Está levantando su mano hacia ese que está sentado en el trono. Escúchame bien, está sentado en el trono y es el único en este momento que tiene cuerpo. Un día todos van a ser resucitados y esos cuerpos van a ser glorificados, pero en este momento el que está sentado en el trono es el único que tiene cuerpo, porque ascendió con un cuerpo glorificado. Cuando lo veamos por primera vez, vamos a hacer silencio por 30 minutos. ¿Saben por qué? Porque vamos a ver a ese. Le vamos a ver las marcas en sus manos. Y le vamos a ver las marcas en sus pies. Yo y tú vamos a tener un cuerpo perfecto. Él va a tener marcas en sus pies y en sus manos y en su frente y en su costado. Y cuando lo veamos por primera vez, lo vamos a adorar por toda la eternidad. Porque vamos a entender que por esas marcas nosotros estamos ahí. Y que Él va a ser nuestro esposo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman a Jesús? Al esposo lo amamos con todo nuestro corazón. Aleluya. Padre, te doy gracias porque esta revelación viene hacia nosotros. Este será un pueblo de hijos y un pueblo de hijas, marcados por el ADN del Padre, esposa del Hijo, habitación del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora ustedes entienden por qué el apóstol dijo, los apóstoles dijeron que el mundo va a temblar cuando nos vean. Sí, si caminamos en este propósito. Si caminamos en este propósito, para la gloria de Dios. ¿Les puede dar un gran aplauso al que está sentado en el trono?